Estás contenta porque la libró tu trabajadorcito y su hermanita. Estoy contenta porque no cometiste un error. Error. Y la morra me echó al agua. Tienes que ponerte en su lugar, Diana. Sus papás están encerrados en la violencia de este estado que cada vez crece más. No quieren estar aquí. No quieren más violencia, más muertos. Y ella vio una manera de sacarlo de aquí. Simón, las costillas mías. No ibas a dispararle, ¿verdad? ¿A quién? A Paco. No. Pues, porque no se lo merecía, él nunca hizo nada. Mi bronca es con su hermana, no con él. Más bien, yo lo obligué a que me llevara a su casa, ¿no? ¿Te gusta? ¿Quién? No te hagas. Te he visto cómo lo miras. Por mucho que me guste Paco, si merecía morir, créeme, que me lo hubiera quebrado. Erendira, tuve una reunión muy productiva en Presidencia, pero nuestra plática continúa en estos días. Y sí, tienes razón. No siempre sigo las reglas, pero me da resultados. Que pases buena noche. ¿Por qué insistes en mostrarte como la mujer que todo lo puede y que se comporta como un vato? Se ve que no me conoces, morra. Así fue como te ganaste la confianza de Aurelio. Mira, es muy sencillo. En este business, o te endureces o te truenan, punto. Así son las cosas. Y no. Por comportarme como tú dices, nunca me he sentido menos mujer, fíjate. Yo nunca he dejado de ser la mujer que soy. Y aquí sigo. Porque antes era la esposa del Chema y ahora eres la patrona, ¿no? Pues eventualmente te van a tocar hacer cosas que no quieres hacer para que te respeten y ni modo, así es esto. Es un consejito nada más ahí que te doy. Mira, yo no creo que tengamos que dejar de ser mujeres para habitar este mundo. Ni que tengamos que ser masculinas para que nos respeten. En cambio, entender que podemos dar suavidad, delicadeza y amor a esta vida. Eso es bonito. ¿Para dónde vamos? A Mazatlán. Con tu cuñada y tu sobrina, güey. ¿Con quién? Con Laura y mi hija, güey. Mejor eso que seguir encerrado en el rancho. No saben las ganas que tengo de abrazarlas, estar con ellas. Oye, ¿y la guapísima de la Elizabeth? Guapísima, la guapísima. Dices que guapísima, güey. No digas así, güey. No, Te estás metiendo en lo que no te importa, compa. No, pues que se nota que entre los dos hay onda. Y si tiene la sangre de mi jefe, seguro ya te la rinconaste, No, ¿verdad? pues que te estoy diciendo, ten respeto, vato. Respeto. Isma, déjame trabajar contigo. Quiero ir con el parcero a pasar la merca por el túnel. Vete, güey. Estás loco, carnal, estás loco. ¿Qué? Yo también soy hijo del Señor de los Cielos como tú. Ya, entonces con eso. Pero tú no eres narco, carnal. Sí, ya lo platicamos.
Tú puedes ir para otro lado, hacer otras cosas. ¿Para qué quieres seguir los pasos a mi jefe, güey? ¿Tú sí lo hiciste, que no? Que la fregada, pero yo soy otro boleto. Yo no tenía de otra, carnal. Yo quería estudiar. Si no, estaría todavía sacando borrachos con mi jefa. Tú puedes hacer otra cosa, vato. Ni madres. Mi jefe dejó un legado y yo pienso seguirlo. Voy a llevar su nombre en alto, vato. Oh, que la frega, güey. Y aparte, ¿tú qué? Algún día mi jefe va a aparecer y él va a ser el que me diga qué puedo y qué no puedo hacer. Tú no eres mi papá. ¿Qué te pasa? ¿Es neta que ibas a matar a mi carnala? ¿Qué pedo? ¿Quién es? Tu madrastra. Oye, créeme que lo ensayé, pero eso de madrastra suena fatal, la verdad. ¿Pasó algo? ¿Has vuelto a saber algo de Ana Mariscal, la periodista? ¿Y qué? ¿No puedes preguntármelo mañana? Contesta. Sí, me sigue pidiendo una entrevista contigo. La que le diste no fue suficiente, pero como tú no quieres, pues... Ah, pues mira qué casualidad, porque yo también quiero hablar con ella. ¿Por qué? Hoy nos dieron un golpe duro con la información que le sacaron a Ángela. Tenemos que responder. No entiendo. Ahora no importa que entiendas. Agéndame una entrevista urgente con Ana Mariscal y luego lo vas a entender. ¡Contéstame! ¿La ibas a matar? Sí. Y a la Diana de antes no le hubiera temblado la mano en meter un plomazo en la frente. ¿Cómo la ves? No puedo creer. Y a ti tampoco. Nada más por entrar aquí a mi cuarto de esa manera, ¿me oíste? Si sabes que lo que tu hermana hizo estuvo muy mal. Estoy bien. Yo que pensé que había algo. No, que aquí no hay nada. Si no la maté, no fue por ti. Fue por mí. Está bueno. Paco. Me enteré que mataste a un hombre hoy. Ey. Me siento en la fregada. No. No te sientas a la fregada. ¿Lo secuestraron? Pues ni modo, tú hiciste lo que tenías que hacer. Pero yo no quiero ser un asesino como ustedes. Pero si no hubieras hecho lo que hiciste, ahorita estuvieras llorando a tu hermana. Hasta la defendiste de mí. Simón. Y que sepas que hubiera hecho lo que sea porque tú tampoco le hicieras daño. No, ahorita no estoy para eso. Ay, yo tampoco estoy para eso, Nelson. Te quiero dar un abrazo. ¿Puedo? Es verdad que nos dieron un fregadazo con lo de la hermanita del Paco abriendo el hocico. Pero piensa bien, Eli, la Dana es astuta. ¿Qué? ¿Te da miedo que me enrede? Para sacarte información, sí. La conozco, se las vuela en el aire. No te va a ser fácil usarla. Tú todavía me sigues viendo como la chavita tonta que casaron con tu papá, ¿no? No estoy diciendo eso. Nomás que te puede terminar saliendo el tiro por la culata. ¿Por qué piensas que no he considerado todo eso? Si te digo que quiero una entrevista, es porque sé qué quiero hacer con eso.
Te entiendo, pero tengo que advertirte. No conoces a la Adán, es muy hábil. Yo también. ¿Crees que no he tenido que aprender a protegerme en la vida? Podrá ser muy hábil, pero yo también lo soy. ¿Qué le vas a decir? Eso no te importa. Para mañana mismo, Leo. O le damos la entrevista a quien se me pegue la gana. Tú decides. ¿Qué traes, Berlín? ¿Qué, patrón? ¿Tienes sobre de la Laura o qué? Sí, ¿cómo no? Nomás que se enojó bien machín cuando se lo pedí, ¿eh? Pero pues ahí está. Eso sí, lo apagué desde antes de salir de Costa Rica, por si la mostras. Oh, bueno. Destrózalo, quémalo, trágatelo, lo que sea, pero que se aparezca. Pero, patrón. Vente, canal. Para, ábrele, hijo, pues. ¿Ya lo abriste? Ay, mijo, qué lentos andan, pues. Órale, pues. Mi tata. ¿Qué hubo, mijo? Hola, hola a todos. Ya lo están esperando allá arriba. Ah, pues. Pásale. Voy. Dele, pásale. Ahí está. 1, 2, 3. ¿De qué color? Amarillo. Amarillo. Voy. Mami. Voy. Hey. ¿Sabes cuánto quería estar con ustedes? ¿Dónde está, princesa? Oh, está mi princesita. Ándele, anda escondidita o qué. Venga para acá. Venga para acá con papá. Venga para acá. ¿Cómo estás, mi hija? Techosos los ojos, pues, mi hija. Eso, váyanse, abuela, que es gusto. Pero no lo digas tan fuerte, mijo. Laurita. ¿Quieres correr? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo lo cierro. Ya tenemos un trato, ¿no? Yo soy mamá grande, ¿verdad? Déjala correr. Que corra como los campeoncita. Pero ven para acá, mendigo. Que ya estás hecho todo un hombre. ¿Cómo es? Sí, se me quiere parecer a mi jefe, ¿cómo ves? ¿Y los estudios? ¿Y el piano? A falta de ruta yo te voy a jalar las orejas, ¿eh? Parece más tienes permiso. ¿Dónde está mi sobrinita consentida? Te alcanzo. Ven acá. Aguas. ¿Cómo estás? Ay, mijos, no saben qué recanijo gusto me da verlos así.